par. Ok, entonces vamos a saludar primero a toda la banda, ¿de acuerdo? Buenos días a Daniela, Diego Tobar, al Faber Cártel, a Hugo Cáceres, ay, ya se me perdieron acá, a Laurita, a la Majo López, a María Paula, a Marre, a Pedro de la Roca, a Rodrigo Ochoa, a Rosa, Rusa, ay, ves que no me deja bajar aquí esto. Ah, y Walter, ahí estamos, son los que estamos ahorita por el momento, ¿sí? Muy bien, arranquemos entonces. Bueno, estábamos estudiando las reglas de derivación de la forma f de x igual a x a la n, fue lo que estuvimos haciendo ayer, y vimos que cuando nosotros queremos calcular la derivada de esta x a la n, lo que tenemos que hacer es bajar el exponente n, copiar la base x y restarle una unidad a nuestro exponente original. Y aparte, pues de como hoy las reglas muy rápidas se saca, o sea, como decía ayer, se puede, en pocos segundos les puedo decir cuál es la regla, pero la importancia es también ver lo que estuvimos trabajando ayer, ver la información, ver cómo esto también no solamente es de bajar el exponente y restarle, sino ver toda la riqueza de información que hay detrás de esto. Y por supuesto, como les mencionaba ayer, necesitamos poder, ¿cómo se llama? Ir viendo cómo esto va ligando, va encajando con otras cosas que ustedes están viendo. Y ahorita es un buen momento para el caso de física 1. ¿Se recuerdan cuando dimos la definición de derivada? Lo que hicimos fue aplicarla al caso cuando nosotros teníamos la función de posición para un movimiento acelerado. Nosotros partimos de esta x de t como x inicial más velocidad inicial en x por el tiempo, más un medio de la aceleración en x. Como todo está en x, no le voy a poner aquí subíndices, por el tiempo al cuadrado. Y cuando aplicamos la definición de derivada a esto, pues arribamos a lo que ustedes ya conocen, a lo que ya les enseñaron en física, que la velocidad pues va a ser velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y se recuerdan que estábamos platicando ayer, veíamos cómo en el caso, por ejemplo, de las funciones como la función constante, la función lineal o la función cuadrática, las derivadas pues estaban fijas en el sentido de que la gráfica no se podía mover, porque si movíamos la gráfica de la derivada, pues ya estábamos cambiando la función original. Y platicábamos de que para poder determinar cuál era exactamente la función para la cual nosotros obteníamos como derivadas la gráfica que mostrábamos en la parte de abajo, pues necesitábamos condiciones. ¿Se recuerdan, por ejemplo, si teníamos la gráfica de y' igual 0, una recta que pasa por el eje, sobre el eje X, pues decíamos, hay infinidad de funciones f de X igual a una constante, pues que van a cumplir precisamente con esa característica, que su primera derivada es 0. Entonces yo necesito tener alguna forma de poder yo decir o de escoger cuál es esa función que realmente corresponde para un problema particular. Vimos también el caso de la parábola, por ahí nos quedamos, donde vimos que si solamente trasladábamos la parábola f de x igual a x cuadrado para arriba o para abajo, lo que íbamos a obtener nosotros iba a ser parábolas cuyas rectas tangentes iban a ser paralelas siempre para una x dada. Entonces la gráfica, que en este caso era 2x, esa estaba fija, mientras que la parábola que le daba origen a esa función, pues podía ser prácticamente, no había una elección única, era infinidad de opciones, pero si nosotros ya fijábamos, por ejemplo, un punto, por ejemplo, qué sé yo, que la parábola pasara por cierta, que el vértice, por ejemplo, pasara por cierto punto, entonces nosotros ya íbamos a tener en ese caso la situación en la cual nosotros ya podíamos decir cuál era exactamente de las parábolas la que estaba pasando. Entonces, vamos a hacer ahorita lo siguiente para tratar de ligar aquello que vimos ayer con esto de física. Entonces, fíjense, vamos a suponer un caso sencillo. Vamos a imaginarnos que estamos por el momento en física 1 y pues entonces como estamos en física 1, vamos a tener el movimiento de una partícula de manera horizontal, ¿ok? Vamos a suponer que esta masita, esta partícula, se está moviendo con aceleración constante hacia la derecha y vamos a suponer que la partícula comienza desde el origen y vamos a suponer que comienza a partir del reposo.
Lo mismo es válido si la posición inicial y la velocidad inicial no fueran cero, pero lo vamos a hacer así para poder comparar con lo que ya vimos ayer. Entonces, supongamos que aquí está nuestro sistema de coordenadas, que este es el origen de coordenadas. Bueno, ahí se ve casi. Y que este es el eje X. Entonces vamos a suponer que la partícula comienza acá, desde el reposo, y se va moviendo cada vez más rápido. O sea, y que lo va haciendo de tal manera que está acelerada. Entonces, aquí tenemos posición inicial igual a 0, velocidad inicial igual a 0. Eso hace entonces que si esta es la ecuación 1, entonces, y vamos a tomar además que la aceleración, supongamos que vale 2, cualquier unidad, ¿sí? 2 metros sobre segundo cuadrado, 2 pies sobre segundo cuadrado, lo que quieran. Ahorita lo que nos interesa son solamente los valores numéricos, no vamos a preocupar por el momento por las unidades. Entonces, si tomamos esos valores, entonces, de la ecuación 1, llegamos a que X está por, fíjense, ven acá, el X inicial, entonces que el X inicial vale 0, entonces este término desaparece. La velocidad inicial vale 0, este término desaparece. La aceleración la estoy tomando ahorita como 2. Eso hace que aquí me quede 2 por un medio, me quede 1 y solamente me quede t cuadrado. ¿Ok? O sea, ese 2 lo escogí solo por conveniencia nada más. Pero no es que tenga así algo especial. Por otro lado, de la ecuación 2, vemos que si A vale 2, como B vale 0, entonces B es igual a 2 por T. Ya sabemos que este 2 por T es justamente la derivada de X respecto de T. O sea que si ven acá, estamos en la misma posición que teníamos ayer en la última parte del video, de la clase, donde nosotros teníamos primero Y igual X al cuadrado, y luego parábamos con Y' igual a 2x. Aquí es exactamente lo mismo, lo único que está pasando es de que el papel de la x acá, no, pero el papel de la y acá lo está jugando la x. Aquí la x es la variable dependiente, mientras que aquí x es independiente, pero recuerden, las variables son mudas, entonces no importa el nombre. Y acá está x al cuadrado, aquí es t cuadrado, o sea que aquí el papel de la x, aquí lo está jugando la t, y aquí el papel de y lo está jugando x, pero salvo eso es la misma historia. Ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de y igual x al cuadrado, voy a quitar esta cosa que no nos va a servir, creo yo. En el caso del papel pero en el caso este de y(x) cuadrado y igual 2x, pues ya habíamos visto ayer que si, por ejemplo, nosotros teníamos, y supónganse que este es el eje X, y digamos que vamos a graficar en color naranja a Y, entonces la gráfica de y igual x al cuadrado pues va a ser esta, ¿no? De aquí para acá. Y si graficamos en azul, por ejemplo, a Y', sobre el mismo eje, sobre la misma figurita, o el mismo sistema de coordenadas, aquí tendríamos entonces Y'. Este sería mi Y' igual 2x, y esta sería mi Y igual a x al cuadrado. Y pues ayer, ¿se recuerdan? Analizamos lo de que si teníamos un punto móvil y que si la pendiente aquí era negativa, que si cuando llegáramos acá la pendiente era 0 sobre la curva naranja, y si estudiábamos de esta parte en la curva naranja la pendiente era positiva. Bueno, entonces eso lo platicamos ayer. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo de ayer para esto de física. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a poner arriba el gráfico XT y abajo el gráfico, ¿cómo se llama? De X en DT en este caso. ¿Ok? Entonces, nuestro gráfico va a quedar más o menos de esta forma. Aquí tendríamos entonces el gráfico posición-tiempo, XT, que como es X igual T cuadrado, pues ya sabemos, va a ser en todo caso una parábola. Se me cayó aquí el taponcito de esto. Ok, entonces va a ser X igual T cuadrado. Entonces, fíjense, a nosotros acá estamos suponiendo que el tiempo T, está corriendo desde 0 en adelante. Entonces, aunque yo sé que en este caso la parábola x igual t cuadrado incluye la rama izquierda, pues la voy a colocar aquí como punteada para que nos recordemos que existe, pero que en realidad a nosotros nos interesa la rama derecha, porque estamos en la parte de los tiempos positivos. No siempre los tiempos negativos carecen de sentido, pero nosotros ahorita por el momento lo vamos a tomar así, solo tiempos positivos. En ecuas, por ejemplo, yo hablo un poquito más esto de los tiempos negativos y cuándo sí podrían tener sentido, pero por el momento pues vamos a suponer que no.
Ya cuando estemos en ecuas, ya platicamos. Entonces, esta va a ser la gráfica de X'. ¿Se recuerdan que yo puedo utilizar la notación de primas para denotar derivadas? Entonces, acá puedo colocar X' y ya, entonces aquí ya estoy hablando de la derivada de X respecto del tiempo. Pues igual va a ser una línea recta con pendiente 2, va a ser así inclinada. Uy, vamos a ponerla por acá, y por supuesto la recta continúa acá, pero otra vez estas son las partes de los tiempos negativos que por el momento pues no me interesan. Entonces, pues tal como ya Ingeniero, saben, perdóname. estás perdonado, pero no hay que volverlo a hacer. ¿Qué pasó, Rodri? Es que no sé si hoy al final me voy a examinar o no, porque no me ha dicho nada. Es cierto, hoy tienes examen, ¿verdad? Este, Sí, y como no vi que no tenía nada en el correo, le quería preguntar. ujú. Si querés, ahorita que acabe la clase, platicamos, ¿sí? Va, me parece. Sí, ya estás listo para el examen. Pues la verdad es que no, pero sí Ok, traté pues, de estudiar va, de lo que viene. va, está bueno. Si querés, platicamos ahorita al final de la clase, no te preocupes. Va, me parece. Ya se me había olvidado. Ok, no tengas pena, es que tengo así varios casos así, entonces se me fue la orquesta, pero no te preocupes. Solo lo resolvemos de una u otra forma. Bueno, entonces aquí tengo el gráfico X contra T. Entonces ya sabemos nosotros que la pendiente de la recta tangente en el gráfico XT, pues lo que me va a representar va a ser, en este caso, físicamente la velocidad. Entonces, aquí es prácticamente lo que ya hicimos ayer. Si nosotros venimos y dibujamos acá la recta tangente, esta recta tangente tiene una pendiente M que físicamente para nosotros lo que representa, pues va a ser la velocidad del objeto. Y entonces, pues igual, acá nosotros podemos venir, si suponemos que tenemos la misma escala horizontalmente, entonces ya sé, si para este tiempo t yo tengo acá, digamos un valor t1, si yo lo continúo aquí abajo y acá, vamos a hacer un poquito más para arriba esta gráfica. Este, si nosotros venimos, es x', ¿no? Entonces, si venimos acá y para ese mismo tiempo t1 hacemos la lectura acá en el gráfico b contra t, pues aquí me va a dar un cierto valor de velocidad. Aquí lo que voy a tener es la velocidad en t1. Entonces, cuando ustedes vienen, y por ejemplo en esta función, la de velocidad, ustedes evalúan para un instante de tiempo t particular, pues ustedes, por supuesto, ya saben que aquí en la gráfica de B contra T están viendo para este valor de T cuánto vale la velocidad, pero en el gráfico de posición-tiempo lo que ustedes están haciendo, ahora desde que ahora ya lo saben, es que estamos encontrando la pendiente de la recta tangente aquí a la curva, en este punto de la gráfica X contra T, y esa pendiente entonces va a ser numéricamente igual a la velocidad. Ahora, como en este caso no nos interesan los valores de tiempos negativos, entonces solamente nos trabajamos con la rama derecha. Ahora, recuérdense que esta supusimos nosotros que comenzaba desde el reposo. Entonces, por ejemplo, aquí en particular en el vértice, como la parábola abre hacia arriba y el vértice está aquí en este punto, en el origen en este caso, entonces si nosotros ahí dibujáramos una recta tangente, pues esa recta tangente a la hora de ponerla acá va a ser una recta horizontal. Y por supuesto, esa recta horizontal acá en el vértice, lo que me está dando es cuánto vale la velocidad inicial, que ya si nos vamos aquí al gráfico B contra T vale cero. Entonces, tal como sabíamos acá, en el gráfico BT esto vale cero, lo que significa geométricamente que en el gráfico X contra T, para T igual cero, la recta tangente es horizontal. Entonces, vean que, por ejemplo, en este caso, este punto, el vértice, tiene bastante información. Fíjense, si yo me fijo en el vértice, que ya sé que está acá, en el origen, yo prácticamente ahí tengo, ¿cómo se llama? Dos cosas que conozco. Puedo saber de solamente ver la figurita y de solamente de ver dónde está el vértice en particular, yo puedo saber cuánto vale la posición inicial y de ver que la recta tangente es horizontal, ya automáticamente sé cuánto vale la velocidad inicial. Con que yo tenga estas dos condiciones que serían acá, entonces yo ya puedo determinar una parábola que es la que va a corresponder en este caso al movimiento que nosotros tenemos acá. Si el objeto, por ejemplo, en vez de haber comenzado en cero, en la posición cero, hubiera comenzado, supónganse, que sé, unos 10 metros adelante, por ejemplo, digamos que ahora tuviéramos una posición inicial, digamos que la X inicial
Vamos a ponerle en otro color para que se distinga ahí. ¿Quieren pongámosla? ¿Qué? Pongámosle en qué color, que se nos acabaron. Vamos a ponerle en el verde metra. Digamos que la posición inicial fuera 10. Entonces lo que va a pasar es de que la parábola, en este caso, va a ser x igual 10. La velocidad inicial sigue siendo 0. La aceleración la estamos tomando como 2. Me queda entonces 10 más t cuadrado. ¿Okay? Entonces eso me daría esta parábola de acá. Otra vez, la parte de acá, la negativa ahorita no me interesa, los tiempos negativos. Y de ahí nos vamos así. ¿Ok? Entonces, como ven acá, justo en el vértice, aquí si nosotros dibujamos una recta tangente, esa recta tangente pues va a ser horizontal igual que acá. Y si nosotros nos pusiéramos acá en ese mismo tiempo y miráramos cuánto vale la pendiente de la recta tangente en este punto, pues entonces eso veríamos que la recta pues va a ser paralela a esta también, o sea, va a tener la misma velocidad en el mismo tiempo. Ahorita vamos a discutir eso físicamente. Entonces, vean cómo en este caso, con que yo sepa cuál fue la posición inicial en este caso, por ejemplo, yo puedo determinar de todas las posibles parábolas cuál es la que corresponde en este caso a la situación que yo tengo y por supuesto estas dos parábolas pues van a tener exactamente la misma función de velocidad y tanto esta como esta me están diciendo que el objeto partió desde la posición, partió desde el reposo. Ahora, ¿cómo podríamos pensar esto desde otro punto de vista? Imagínense lo siguiente, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto acá y vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, dos observadores. Vamos a hacer aquí esto. Veámoslo aquí primero. Veámoslo aquí primero con el trencito y todo el rollo y luego lo hacemos acá para que entiendan lo que voy a hacer ahorita, ¿sí? Para que vean esto en particular, porque tienen las mismas velocidades y están trasladadas, ¿cómo lo podríamos entender en un caso físico? Entonces, vamos a ver. Miren que este cuate sirvió para un experimento de caída. Y entonces el pobre está así como que lo iban a ahorcar, pero no es eso. Vamos a quitar aquí la. Bueno, y después le quito eso. Entonces, miren, pues, imagínense que ustedes tuvieran esta situación. Un carrito que va a comenzar desde el reposo, desde acá, y que se va moviendo con una cierta aceleración. Y supongamos que hay dos observadores. Está este observador acá y está este observador acá. Y por supuesto, cada quien, vamos a ponerlo así, cada quien quiere, donde él está, quiere poner un sistema de coordenadas. Entonces, digamos que los dos dicen, bueno, hacia la derecha positiva, pero este dice, yo voy a comenzar, yo quiero poner mi origen de coordenadas aquí, ¿ok? En esta parte. Entonces, aquí está el eje de coordenadas, el origen, y de allá para allá es positivo. Mientras que para él dice, yo voy a poner mi origen de coordenadas acá, en esta parte. Y supongamos que los dos, hay un cronómetro, digamos que aquí está aquí está el cronómetro, aquí está nuestro relojito, y este va a ser el que los dos van a usar. ¿Ok? Entonces, este es el cronómetro que es común para los dos. Entonces, ellos van a ver aquí el tiempo. Entonces, para los dos, ahorita estamos en el tiempo 0. Entonces, ¿qué pasa? Para él, la posición inicial, por ejemplo, va a ser 0, porque está comenzando acá. Mientras que por ejemplo, digamos que está a 10 metros, digamos. Entonces, para él la posición inicial va a ser 10. ¿Ok? Para él va a ser 10 la posición inicial, mientras que para él la posición inicial va a ser 0. Y los dos tienen el mismo reloj, tiempo 0, y el carrito, el trencito está ahorita en reposo, entonces la velocidad inicial vale 0. Entonces, este de acá, digamos, él va a poner ¿cómo se llama? Como ecuación. Vamos a suponer que aquí está el Einstein, el de la izquierda. Vemos que este es el Einstein de la izquierda. Él, él va a decir que la posición va a ser entonces posición inicial, pero la posición inicial XO va a ser 10.
Y como está ahorita en reposo, pues la velocidad inicial por el tiempo vale 0 y la aceleración en la mide es 2, entonces aquí le queda 10t cuadrado. Mientras que para el Einstein de la derecha, si quieren moverlo acá, vamos a correrlo acá para que se coincidan ahí. Mientras que para el Einstein de la derecha, para él, la situación es diferente en cuanto al origen, en cuanto al punto inicial, ¿verdad? Para él, ¿cómo se llama? La posición inicial es 0, porque el trencito está justo acá. La velocidad inicial es 0 y la aceleración es 2. Entonces, para él, x, digamos, va a ser t cuadrado. Entonces, cuando empieza a correr el tiempo y cuando el trencito va por acá, digamos que han pasado, qué sé yo, unos cuantos segundos, digamos que el reloj anda por acá, tenemos un cierto valor de tiempo t1, él y él van a medir la misma velocidad, ¿ok? Lo único que pasa es de que la posición del trencito respecto de él es esta, mientras que la posición de este trencito respecto de él es esto más 10. Eso es lo que tenemos acá. Porque si ustedes ven acá, para un tiempo 1, los dos tienen rectas tangentes, las curvas tienen rectas tangentes que son paralelas. Los dos están midiendo la misma velocidad. La diferencia es en las posiciones. Él, aquí, digamos que este sería el Einstein él mide que tiene esta posición de aquí para acá, pero el de acá mide esto más lo que se subió el vértice. ¿Ok? Pero los dos van a coincidir en el mismo intervalo, en el mismo instante de tiempo, van a coincidir exactamente con la misma velocidad. Por eso, digamos, pueden ustedes entenderlo así de una manera así sencilla, porque cuando nosotros estamos trasladando aquí las gráficas, pues simplemente acá en este caso vamos a medir exactamente las mismas velocidades. Es una forma. Otra forma, pues muy sencilla, es venir a imaginarse. Tengo una parábola acá, tengo aquí este punto, le dibujo una recta tangente, e imagínense, por aquí no tengo, híjole, tenía, pero no sé dónde estará. Déjame ver si tengo por acá, si la tengo a la mano, ¿sí? No, no la tengo a la mano. Ah, no. Bueno, no la tengo, pero hagan de cuenta que tiene un acetato. Imagínense un acetato, una hoja de acetato. Entonces tienen ustedes su hoja de acetato. E imagínense que en la hoja de acetato vienen ustedes y dibujan un sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces esa hoja de acetato ustedes la pueden mover. Entonces podrían poner la hoja de acetato aquí, digamos, de tal manera que a la hora de colocar la hoja de acetato en esta primera posición, por ejemplo, su origen de coordenadas, el sistema de coordenadas que ustedes dibujaron, donde este es X y esto es T, pues nos queda de esta manera. ¿Ok? Esta recta, por supuesto, tiene una pendiente dada, porque si yo agarro mi transportador y mido el ángulo, etcétera, etcétera, pues yo ya sé entonces que esta recta horizontal va a formar aquí un ángulo teta y pues entonces la pendiente es m tangente de teta. Si yo agarro el acetato y lo muevo para abajo o lo muevo para arriba, donde yo quiera, de tal manera que solo estoy moviendo el sistema de coordenadas, digamos, imagínense que lo pongo un poquito más abajito el acetato, digamos que lo bajo un poquitito para acá, la hoja, digamos así, entonces mi sistema de coordenadas ahora va a quedar un poquito más abajo, ¿verdad? Digamos por acá, supónganse, por acá y por acá. Ahí va a quedar. Entonces, por supuesto, el ángulo que está formando esta recta, la tangente con la horizontal, pues no ha cambiado, sigue siendo teta, la pendiente sigue siendo la misma. Entonces tenemos en este caso que ya sea que esté aquí abajo o esté aquí arriba, o visto de otro punto de vista, que la parábola suba o baja, pues para un instante dado de tiempo, la pendiente va a ser exactamente la misma. Entonces lo pueden ver, digamos así, desde este punto de vista, o también aplicado a física desde este otro punto de vista. ¿Sí me captan la idea? Sí, ¿Sí? quedó claro. Ok, y fíjense que, por ejemplo, caída libre, pensemos en caída, en el movimiento de un objeto cerca de la superficie de la Tierra sujeto solamente a la fuerza de la gravedad. Vean, por ejemplo, este caso, que ya lo han estudiado ustedes en física, por supuesto, que es, por ejemplo, cuando ustedes vienen y lanzan, vamos a ver acá, déjenme borrar esta cosa acá para que se vea bien, ¿sí? Imagínense que ustedes vienen y lanzan un objeto hacia arriba. Entonces, si lo lanzamos hacia arriba, pues ya saben lo que va a pasar, es de que el objeto pues va a salir con una cierta velocidad
llega hasta la parte más alta. Al llegar a la parte más alta, digamos que vengo yo aquí y lo lanzo. Al llegar a la parte más alta, instantáneamente se detiene y luego va para abajo. Y ya saben ustedes que a la misma altura, ya sea de subida o de bajada, tiene la misma rapidez, no la misma velocidad. La velocidad de subida pues va para arriba, y cuando viene para abajo la velocidad pues también va hacia abajo, pero la rapidez es la misma, la magnitud de la velocidad es exactamente la misma. Y a la luz de todo esto, pues si nosotros hiciéramos el estudio gráfico, pues ya podemos entonces fácilmente entender cómo se relaciona la gráfica de velocidad-tiempo con la posición tiempo. En el caso que estamos diciendo, supongamos, por ejemplo, que digamos que desde el punto donde sale, digamos que ahí ponemos nuestro origen de coordenadas. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a suponer que aquí es donde inicia el movimiento la partícula. Por supuesto, le tengo que dar una cierta velocidad inicial, ¿verdad? Si no, si la tengo solo así, no va a subir. Tengo que darle una velocidad inicial, en este caso hacia arriba. Entonces, supongamos que ahí ponemos nuestro sistema de coordenadas. Entonces, acá va a estar nuestro eje Y y aquí va a estar nuestro eje X. Como en este caso estamos hablando de un movimiento en caída libre, ya saben ustedes que la ecuación es lo mismo, solamente que con Y. Entonces se colocaría Y es igual a Y inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad, bueno, menos, suponiendo positivo hacia arriba, menos un medio de G por T cuadrado. Si en este caso la Y inicial es a 0 y BO es algún valor, pongámosle 1, bueno, vamos a poner 1, creo que es muy, muy pequeño, pero pongámosle 1. Entonces tendríamos esto, ¿no? Y entonces lo que nos quedaría es que Y va a ser igual a T menos un medio de G, G es 9.8, esto nos va a dar 4.9 por T al cuadrado. Esto, como vemos, es una parábola que abre hacia abajo, que si nosotros la factorizamos aquí la T, nos queda T factor de 1 menos 4.9 por T, de donde vemos acá que hay dos valores de T que hacen que esto sea igual a 0. Y es igual a 0, sí, ya sea. T es igual a 0, sí le puse un valor muy pequeño ¿cómo se llama? De velocidad inicial. Si quieren, ay, aquí puse velocidad inicial igual a T, va. Vámonos, si quieren, pongámosle unos 10, por ejemplo. Mejor pongámosle unos 10. Así nos queda, nos va a dar pequeño, pero por lo menos no tan pequeño. Entonces aquí sería 10 menos 4.9. Entonces sería, si T vale 0 o si T vale 10 sobre 4.9. Casi 2 segundos, ¿no? Entonces, esos serían los instantes de tiempo en los cuales la coordenada Y vale en 0. Por ejemplo, T igual 0 corresponde al momento en que esto va para arriba. Este sería mi T igual 0. Y la otra solución, 10 sobre 4.9, sería cuando ya viene de regreso, acá. Entonces sería T igual 10 sobre 4.9, casi 2 segundos. Entonces, la gráfica de posición contratiempo, en este caso, quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver acá. Miren aquí, muchachos. Tengo que borrar esta cosa. Ahí estamos. Entonces, la gráfica posición contra tiempo, en este caso sería Y contra T, nos quedaría más o menos así. Tendríamos que marcar dos puntos que son 0 y 10 sobre 4.9, más o menos casi 2, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, la parábola en este caso quedaría 10t menos 4.9 sobre t cuadrado, ya sé que vale 0 Y vale 0 en 0 y en 10 sobre 4.9, quiere decir que estamos hablando de este punto y de este punto, más o menos. Quiere decir que más o menos la parábola tendría que ir algo así. Ya sé que es una parábola que abre hacia abajo. Bueno, ustedes digan que es una parábola. Aproximadamente. ¿Ok? Esa sería la gráfica de Y contra T. Y por supuesto la parábola continúa acá, continúa en esta parte
y continúo en esta parte. Pero esta parte de acá no me interesa, son los tiempos menores que 0, y esta parte de acá tampoco, porque se supone que llegó al mismo punto. Entonces, a partir de ahí para abajo ya no hay movimiento. Entonces, solamente me interesa esa parte de acá. Si vemos la gráfica de velocidad contra tiempo, en este caso, la velocidad contra tiempo sería B es igual a, estamos poniendo que Y vale 10 menos 9.8, ¿cómo se llama? Por T. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer aquí medio, como Dios me ayude. Ustedes lo pueden hacer así en una graficadora. Bueno, de hecho lo podríamos hacer en una graficadora. Si quieren, hagámosle una graficadora para que quede mejor, ¿sí? Voy a graficar 10 menos 9.8t en la graficadora y 10t menos 4.9 por t cuadrado también en una graficadora, ¿sí? Así lo vemos mejor. Y ahorita van a ver algo. Esto, como digo, es importante. Ya sé, ahorita estamos en cálculo, pero es que es necesario que ustedes vayan viendo cómo estas ideas de cálculo van encajando con lo de física. O sea, para que vean que lo que están viendo en física no tiene nada que ver con lo de cálculo. Al contrario, tiene que ver muchísimo. Entonces, esto les permite a ustedes ir haciendo clic, ¿ok? Entonces, espérenme, no se van a ver. Vamos a compartir pantalla. Estamos, vamos a cerrar esta cosa. Vamos a abrir nuestro supergraficador. Vamos a cerrar esta cosa de acá. Vamos a cerrar acá. Entonces, bueno, vamos a graficar primero la parábola, la que era 10t menos 4.9 por t cuadrado. Entonces, 10 por t menos 4.9 por t al cuadrado. Chispas. Lo vamos a graficar desde t igual 0 hasta 2, ¿va? Porque más o menos por ahí debe de acabar. Vamos a poner un color rojo. Y vamos a ver cómo queda, ¿sí? Vamos a ver. Pues estoy poniendo t, es que aquí es x, perdón. Aquí tiene que ser x, eso es lo que acepta esta cosa como variable, x. Entonces, ok, vamos a arreglar acá las escalas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el eje en x, el mínimo va a ser 0, el máximo lo vamos a tomar en 2, en y vemos que andamos entre 0 y 5 por ahí más o menos, entonces ponemos 0 y un máximo de, pongámosle 6, a ver cómo se ve. Ok, vamos a reducirle un cachito aquí los ejes. En X. En X, vamos a ver. El mínimo. Vamos a ver cómo estamos acá. Sí. Siempre sí, ya. Se me está confundiendo aquí. 2.5, pongámosle en X. Más o menos. Aquí estamos en X igual que 204. Siempre debe ser como 2.1, pongámosle. Así queda un poquito más decente la gráfica. 2.1, por ahí. Ok, vemos que aquí nos hace falta un pedacito, porque vamos a ver exactamente cuánto es 10 sobre 4.9, ¿sí? Pues recuerdan que ese era el tiempo cuando se volvía a hacer 0. Entonces, si agarramos 10 sobre 4.9, eso nos da 2.04. Entonces, le voy a pedir que me grafique esto hasta 2.04. Ahí estamos, ¿eh? Ya llegamos a 0 acá. Bueno, entonces esta es la gráfica de posición tiempo. Entonces ustedes saben que cuando la pelotita va subiendo, la velocidad pues también va hacia arriba, va a ser positiva. En la parte más alta la velocidad inicial vale 0 y luego cuando viene la pelotita de regreso, pues la velocidad es negativa. Entonces vamos a graficar acá. Vamos a ver cómo le hacemos. Déjenme ver porque aquí voy a tener un pequeño problema técnico. A ver, vamos a encontrar cuánto vale este punto máximo, ¿sí? Pero bueno, grafiquemos primero velocidad, vamos a ver cómo nos queda, pero si no nos va a quedar bien acá por las escalas. Digamos, aquí tenemos la velocidad inicial era 10, ¿verdad? Sí, era 10 menos la gravedad que es 9.8, menos 9.8, esto multiplicado por t. Vamos a ponerlo en color azul. Y vamos a ver cómo nos va aquí. Yo sigo terco como estar usando T, aquí es X. Aquí es X. Ok. Ok. Entonces, voy a subir un poquito la gráfica. A ver, déjenme ver si logro. Voy a mover esto de acá. Vamos a subir un poquito la gráfica. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a reducir aquí. Esto creo que es mejor. Aquí estamos. Acá. Y vamos a, todavía tenemos que reducir un poquito. Bueno, vamos a tener que trabajar con esto así porque si no,
por las escalas no se van a ver bien. Vamos a tal vez podemos dejar acá el eje X. Veamos que el eje X se vaya desde 0, porque la parte de 0 no tenemos problema. Y para que se vea más o menos bien, dejémoslo hasta que era 2.04, algo así. 2.04. Bueno, ahí más o menos, ¿no? No está bien. A ver, permítame. Mejor dejémoslo así. Bueno, aunque se vea así toda feita la gráfica. Que todo este espacio aquí afuera. Pero vean acá lo que interesa ahorita. Este es el punto donde la pelotita llega a su altura máxima, ¿sí? Vean, si ustedes dibujaran una recta tangente acá, esa recta tangente sería horizontal, la que corresponde exactamente a decir que en ese punto la velocidad inicial vale 0. En toda esta parte de acá, si ustedes dibujan una recta tangente, va a tener pendiente positiva, y en toda esta parte de acá va a tener una pendiente negativa. Este es el gráfico B contra T. Ya sé que esta parte de la recta no me interesa, pero si ven ustedes acá, vean acá, por ejemplo, aquí en el punto donde inicia la parábola, si ustedes dibujan una recta tangente, esa recta tangente tiene una pendiente positiva. Acá pueden ver ustedes que esa pendiente debe ser de 10, que es justamente la velocidad inicial. Luego, como dijimos, más o menos, como el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, y como estos son 2.04, más o menos a la mitad, 1.02, vemos que la velocidad va a ser 0. Vean aquí, vamos a hacer un acercamiento. Vean acá la gráfica de velocidad, vean que la recta no corta en 1, debe de cortar más o menos en 1.02, que es donde más o menos la mitad del tiempo de subida y el de bajada. Y si acá tiramos una línea hacia arriba, más o menos, y dibujáramos una recta acá, pues es justamente la velocidad inicial aquí vale 0, y es también lo que me está diciendo esta gráfica. Y en toda esta parte de aquí para acá, vean que, ¿se recuerdan ustedes que conforme la pelotita va subiendo, su velocidad va disminuyendo? Si ustedes dibujan rectas tangentes acá, conforme ustedes van dibujando esas rectas tangentes, su pendiente cada vez es más pequeña, el ángulo cada vez es más pequeño hasta que llegar a 0. Es lo mismo que nos está diciendo aquí el gráfico de B contra T. A medida que vamos avanzando, para los mismos instantes de tiempo, las velocidades son cada vez más pequeñas. Entonces, estas lecturas que yo obtengo acá, horizontalmente sobre la recta azul, corresponden a las pendientes acá sobre la curva roja. Y tal como esperamos, a medida que va pasando el tiempo, las lecturas de las velocidades van haciendo negativas, van siendo más pequeñas, lo que corresponde en este caso con el caso que las pendientes de las rectas tangentes de aquí se van haciendo cada vez menos inclinadas hasta llegar al vértice acá, donde la tangente es horizontal y la velocidad es 0. Luego, a partir de acá, pues ya sabemos que la velocidad comienza a hacerse más negativa, comienza a moverse hacia abajo y las velocidades son negativas. Bueno, déjenme mover acá, vamos a mover, a hacer un disminuir acá. Aquí más o menos. Y entonces, a partir de acá, o sea, a partir de acá, si ustedes empiezan a dibujar pendientes, rectas tangentes, esas rectas tangentes cada vez se van inclinando más y más y más hacia la parte negativa, lo que corresponde aquí en este caso a que las velocidades en la parte lineal cada vez se van haciendo más negativas. Los valores aquí son más negativos, ya saben, por ejemplo, este menos 6, menos 4, menos 2, corresponden a las pendientes en algún punto por acá, en un instante determinado. Y ahí vemos que las pendientes se van haciendo cada vez más y más, más y más pequeñas, ¿sí? Y más o menos, si miráramos acá para este tiempo, si tiramos acá una línea horizontal, perdón, una línea vertical, y luego tiramos una línea horizontal, ¿ven? Menos 10. Mientras que en ese mismo punto, pero acá, es 10, lo que decíamos, ¿no? La velocidad con la cual sube en magnitud es igual a la velocidad con la cual baja, o sea, la rapidez es la misma de subida y de bajada. Lo que cambia es la velocidad, en un caso va para arriba y en otro caso va para abajo. De hecho, si ustedes vinieran y agarraran, por ejemplo, pónganse por ejemplo, para punto 5, vinieran ustedes acá y ven cuánto vale la pendiente acá, en esta parte. Si ustedes a partir de aquí del vértice midieran punto 5 para acá, y se tiran para acá, pues sabemos que va para abajo, y si nos movemos hacia abajo, la lectura de velocidad que obtendríamos sería el negativo de lo que habríamos obtenido acá, por lo que sabemos que cuando un objeto va pasando a una determinada altura, la velocidad que va a tener, ya sea de subida o de bajada, van a cambiar de signo. La magnitud es la misma, pero la velocidad sí cambia de signo. Entonces acá en esto también podemos ir viendo ese mismo comportamiento. Y como ven acá, pues esto está estrechamente relacionado, lo que están viendo ustedes en física, pues con esto que estamos viendo en cálculo. ¿Sí? ¿Agarran la onda?
¿Agarran la onda, chicos? ¿Cierto? ¿Mande? Pues no sé si no te agarré la onda. Que sí le agarramos la onda. Ah, que si le agarran la onda, va a decir. Entonces, es importante, como les digo, que vean ustedes eso, que sí está relacionado y que traten de ir entonces viendo cómo esto va casando con la parte relacional. En la siguiente física, ustedes van a estudiar el movimiento de un objeto que está girando y van a estudiar el caso cuando éste esté girando con aceleración angular constante. Exactamente la misma cosa va a ser. Van a poder hacer ustedes hacer el mismo análisis que estamos haciendo aquí ahorita. ¿Ok? Va. Entonces ahora, digamos que ya tenemos una idea así un poquito más eh, de cómo se relacionan estas ideas y ven cómo, como les decía al inicio, la simple derivada, la simple regla de derivar f de x igual a x a la n, pues nos lleva a que si le empezamos a exprimir, podemos empezar a captar las ideas de algunas cosas que ustedes ya vieron en física, y ya podemos empezar a ver que cómo van haciendo clic. Pero ahora lo que vamos a hacer es, ahorita, pues ya tenemos esta primera parte, vamos a empezar a ver más reglas de derivación, ¿ok? Entonces, algunas de estas reglas, pues ahí sí se las voy a tirar así directamente, sin mayor demostración, porque nos llevaría un poquito de tiempo demostrarlas. Entonces, estas sí las van a tener que creer un poquito por fe, pero igual en los libros de texto, en cualquiera de los libros de texto, ustedes pueden fácilmente encontrar esas reglas de derivación demostradas. Pero, como digo, para que podamos avanzar un poquito más rápido, pues prefiero que esa parte, que sí es un poco más mecanicona, la veamos así como puras reglas y prefiero que hayamos pasado un poquito más de tiempo en esta parte, que creo yo que es muy importante para ustedes. Entonces, miren, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos ahora que nuestra función no es solamente x a la n, sino que es una constante multiplicada por x a la n? ¿Cómo vamos a hacer ahí para derivar? O sea, por ejemplo, yo puse ahorita la aceleración igual a 2 para que el término 1/2 de a, t cuadrado, me quedará t cuadrado. Pero por supuesto la aceleración no tiene por qué ser siempre 2, puede tomar cualquier valor. De hecho, ven en la gravedad toma 9.8. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para derivar, por ejemplo, si tenemos una función f de x que va a ser igual a alguna constante c, vamos a ponerle a, una constante a por x a la n? Pues para calcular la derivada es muy sencillo. Lo que hacemos es que simplemente copiamos la a, tomamos la n, copiamos la x y reducimos esto. A ver, vamos a hacer una prueba así rapidísima. Supónganse que tuviéramos f de x igual 3x al cuadrado. Si ustedes se fueran con la derivada de esto, ya saben, es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. O sea, sería 3, vamos a ponerlo así en naranja, sería 3 por x más delta x al cuadrado. Aquí tendríamos f de x más delta x. Y se recuerden que aquí lo que tengo que hacer es restarle f de x, 3x al cuadrado. Aquí está f de x. Y dividimos esto dentro de delta x. Y fíjense, si ustedes desarrollan lo naranja, les va a quedar 3 por x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado. Y así como pasaba, se recuerdan que cuando hicimos esto con x cuadrado, pues ven acá que el 3x al cuadrado se va a cancelar con este menos 3x al cuadrado. Y entonces solamente nos va a sobrevivir 3 por 2x delta x más delta x cuadrado. Entonces nos quedaría así. Esto va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de, quedaría 3 por 2, 6, 6x delta x, más 3 por delta x al cuadrado. Ven, ahí voy jalando el factorcito 3, ¿verdad? Por delta x. Luego esto, pues ya sabemos, lo separamos. Límite cuando delta x tiende a 0. 6x delta x partido delta x, más 3, más límite. Límite cuando delta x tiende a 0, de 3 delta x al cuadrado, partido delta x. Y acá pues ya saben toda la historia de esto, se puede cancelar, que se puede hacer 1, porque delta x nunca vale nunca es igual a 0, etcétera, etcétera. Entonces esto vale 1. Y acá igual puedo cancelar con porque no estoy cancelando división entre 0. Y entonces al final llego a que esto es 6x, nada más, porque se acuerdan que esto se va a 0. Pero el 6x, permítanme que se me acabó la batería. El 6x, pues lo puedo pensar, ese 6x viene de 3 por este 2.
y este 3 es el que tengo acá. Entonces esto es 3 por 2x. Entonces, ¿qué tengo acá? Pues que el numerito, el 3 que yo traía acá, entró a multiplicar al 2x que viene de acá, y entonces la derivada, en este caso de 3x al cuadrado, es como que yo hubiera bajado, como que yo copio el 3, lo multiplico por 2, me da 3 por 2, me da 6, copio la base que es x y le disminuyo una unidad, entonces me queda 6x. Y en general así va a ser, cuando ustedes tienen un f de x igual a a por x a la n, donde a es un número real, aquí A pertenece a los reales. Entonces, cuando ustedes deriven, simplemente lo que tienen que hacer es venir, copiar el exponente, copiar el numerito y pues derivar el x a la n. Por ejemplo, caída libre, otra vez. Ahora vamos a ir así en general. En caída libre, ustedes saben que pues y es igual a y inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por t cuadrado. Va, pongamos ahorita por el momento 0 y 0. Entonces, si este es 0 y este es 0, la velocidad inicial es 0, ustedes ya saben que la ecuación para la velocidad de física es menos g por t. Va, vámonos con cálculo. Si yo calculo de y en dt y por el momento supongo que y inicial es 0 y la velocidad inicial es 0, lo que yo voy a tener que derivar es menos un medio de gt cuadrado. El menos un medio, este factor menos un medio de g, es como que fuera mi constante a. Entonces yo tengo, y esto como les dije, estoy suponiendo por el momento que son 0, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo que calcular es la derivada de menos un medio de gt cuadrado, donde el menos un medio de g pues está jugando el papel de a. Entonces ya sé, lo que tengo que hacer es copiar la constante a y derivo t al cuadrado. Entonces acá la derivada va a ser menos un medio de g, ahí ya copié la a, y tengo que multiplicarlo por la derivada de t cuadrado, que es 2t. Se va el 2 con el 2 y me queda menos gt, lo que ya sabíamos anteriormente de física. ¿De acuerdo? Eso sería si nosotros tenemos que derivar eso, pero como ven ustedes, por ejemplo, acá, normalmente nosotros no tenemos, no solamente vamos a derivar un término, sino como vemos acá, estamos derivando una suma de términos. Entonces tenemos que ver cómo vamos a hacer para calcular la derivada de una suma. También, cosa es muy sencilla. Igual, la regla no la demuestro, pero más o menos pueden darse una idea de cómo iría la demostración, porque tendría que ser algo como esto, una suma de términos y luego empezar a hacer separación de fracciones. El chiste es de que si ustedes tienen, por ejemplo, se queda trabado esto acá. Si tenemos, por ejemplo, una función f de x, y supónganse que esa función es un polinomio. Digamos que tengo a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más más a sub n por x a la n. ¿De acuerdo? Entonces tengo ahí un polinomio de cualquier grado. Y entonces yo quiero calcular la derivada de esto. Quiero calcular la derivada de esto. Si nosotros queremos calcular la derivada de un polinomio, lo que vamos a hacer es simplemente que vamos a ir derivando término a término, así como cuando teníamos el límite de una suma, suma de límites. Acá, cuando yo tengo que derivar una suma, la derivada va a ser la suma de las derivadas. Entonces acá, yo tengo que colocar en este caso la derivada respecto de x de mi a sub 0 más el a sub 1, como estoy aplicando esta regla, el a sub 1 me quedaría acá, a sub 1 por la derivada de x respecto de x, más el a sub 2 por la derivada de x al cuadrado de x, etcétera, hasta a sub n por la derivada de respecto de x a la n. Y como estamos derivando polinomios, pues es sencillo, ¿no? Ya saben, la derivada de a sub 0, como a sub 0 es una constante, eso se va a 0. Entonces esta vale 0 más a sub 1, la derivada de x respecto de x, pues vale 1. Más a2, la derivada de x al cuadrado, 2x. Más, sigo así, a sub n y la derivada de n, pues va a ser n por x a la n menos 1. O sea que al final me queda que esto va a ser A1 más 2 veces A sub 2 por X más, sigo aquí, N veces A sub N por X a la N menos 1. Claro, no es necesario que se aprendan esta fórmula, ¿verdad? Simplemente ustedes ya saben, si tengo una suma de términos, lo que tengo que hacer es ir derivando término a término. Eso, claro, siempre y cuando la derivada exista.
Aquí también, aquí va a pasar también como límites. Pueden haber casos donde las derivadas no existan, pero en el caso de polinomios no hay problema. Es igual como con límites, ¿se recuerdan? El límite de si era un polinomio, pues el límite siempre iba a existir y no había problema. Pero claro, podemos tener situaciones donde las derivadas no existan. Y ahí van a entrar en juego otra vez nuestras viejas amigas, las funciones por partes, pero ahorita por el momento no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente derivo término a término, ¿ok? La derivada de a sub 0 vale 0, la derivada de a1x, pues es a1, la derivada de a2x cuadrado es a 2ax y así. Entonces, si quieren, volvamos ahora a agarrar esta, pero ya ahorita ya considerando todos los términos, sin olvidar que y sub 0 es una constante y que b sub 0 es una constante, ¿verdad? Eso es muy importante, que no se olviden que son constantes, aunque no tengan el numerito ahí exactamente, sé que representan una constante y por lo tanto las debo de tratar como si fueran una constante. Entonces ya con esto, pues ya llegar a las fórmulas de física 1, que ustedes allá lo hicieron para el caso de aceleración constante, lo hicieron gráficamente, pues ahora los podemos obtener desde el punto de vista de cálculo. Y aquel enfoque, por supuesto, súper importante, pero ahora esto me permite más, porque digamos, si yo tengo una función que sea cúbica, cuártica, pues ya no necesito irme a hacer gráficas ni nada, ya puedo simplemente aplicar reglas de derivación. Entonces, por ejemplo, ahora ya en general, Ingeniero, Manny, disculpe, yo tenía una pregunta con el problema que acabo de borrar. híjole, ¿qué era la gráfica? No me acuerdo. ¿Cuál Pero era? solo quería saber de dónde había sacado, de dónde había salido el 2x delta x, cuando elevó al cuadrado, creo que era, no me acuerdo cómo Ah, era apunté. la de esto, lo que estaba aquí abajo. No, 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 era lo que estaba en naranja, hasta arriba. Híjole, ¿qué era lo que estaba en naranja hasta arriba? No me acuerdo. ¿Qué decía? Es que no me Es acuerdo. que no me acuerdo, es que me entró duda porque lo elevó al cuadrado, pero puso 2x delta x, creo. No, no Pero recuerdo. es que no me acuerdo que tenía, fíjate ahorita. Ah, entonces no hay problema. Tal vez sea la próxima. Pues si querés, míralo en tus notas y si querés me pones ahí en Teams el pantallazo. Es que no me recuerdo qué tenía, fíjate, ahorita se me fue la onda, no me recuerdo qué era lo que yo tenía acá. Yo creo que era la ecuación para caída libre, ¿no? Creo que era lo de 3 por x más delta x al cuadrado. Ah, ya. Ah, bueno, 3 por x más delta x al cuadrado. Esta. Ajá. ¿Y de ahí qué era lo que te da duda, Laura? Es que lo que tenía en naranja era 3 por x al cuadrado más 2x delta x más delta Ah, x. al cuadrado. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque estábamos viendo cómo se calcularía en ese caso. Sí, sí, pues ya me acordé. Es que estábamos viendo sería el cálculo de la derivada de f de x igual a 3x al cuadrado. Y dijimos, el cálculo de la derivada, aplicando la definición, es de que esto va a ser el límite cuando delta x tiende a 0. Y dijimos acá, de f de x más delta x, a esto le tengo que restar f de x y esto lo divido, por supuesto, dentro de delta x. Y luego entonces, lo que yo les dije fue que íbamos a calcular f de x más delta x, porque f de x ya sabemos, es 3x al cuadrado. Entonces, f de x más delta x, ya saben, lo único que tengo que hacer es venir y evaluar la función en x más delta x. Donde me aparezca x, sustituyo por x más delta x. Entonces, aquí me va a quedar 3 por x más delta x al cuadrado. Y luego desarrollamos, aquí me quedó 3 y aquí sería el cuadrado del primero, que es x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2x por delta x, más el cuadrado del último, o sea, más delta x elevado al cuadrado. Y luego lo que hicimos fue hacer la multiplicación, ¿no? Aquí quedó 3x cuadrado, 3 por 2 me queda 6x delta x, y aquí me quedó 3 por delta x al cuadrado. Y esto le tenemos que restar f de x, ¿ok? Entonces, cuando yo tomo acá el f de x, que es 3x al cuadrado, y aquí tengo el f de x más delta x, y hacemos la resta de estas dos cosas, que es lo que necesitamos acá, si hacemos esa resta, entonces, lo que nos iba a quedar era que f de x más delta x menos el f de x menos el f de x te iba a quedar así. 3x cuadrado se iba a cancelar con esto. Y esto no tenía aquí con qué restarla. Entonces aquí te iba a quedar 6x delta x más 3 veces delta x al cuadrado. Entonces eso es lo que ya teníamos aquí arriba.
Y esto hay que dividirlo luego entre delta X acá y divido dentro de delta X acá. Entonces acá queda esto dividido dentro de delta X y esto queda dividido dentro de delta X. Y entonces ya cuando ponemos esto acá, ya nos quedaría que esto sería el límite cuando delta X tiende a 0 de 6X delta X sobre delta X. ¿Se recuerdan que no hay que cancelar así inmediatamente cualquier fracción? Hay que siempre estudiar qué es lo que estamos haciendo, ¿va? Porque por los errores que vimos que a veces nos puede llevar el hacer las divisiones así sin mayor cuidado. Entonces aquí nos quedaba esto. Entonces aquí te quedaba 3 delta X al cuadrado y delta X. Y luego les dije, bueno, esto ya lo hemos discutido hasta el cansancio, ¿verdad? Que esto iba a ser 1, entonces me quedaba el límite cuando delta X tiende a 0 de 6X, 6X. Y aquí delta X cuadrado sobre delta X, como delta X nunca es 0, sí tengo permitido cancelar y me queda 3 delta X. Y cuando eso tiende a 0, eso se va a 0, entonces me queda 6X. Y luego lo que les dije es que vieran que este 6, que está acá, si nosotros acá hubiéramos puesto, por ejemplo, esto, ponerle así en color, en este morado, entonces ustedes ven que este 6 que está acá, lo podrían haber obtenido también si ustedes hubieran agarrado este 3 morado y lo hubieran multiplicado por el 2 del exponente. Entonces esto es lo mismo como que dijera 3 por 2x. Entonces les decía, ahí es donde pueden ver ustedes cómo se aplica la regla de que si yo tengo f de x igual a por x a la n, su derivada va a ser a por n por x a la n menos 1. Porque en nuestro caso, si comparas acá el papel de a, si lo ponemos así, esta es tu a, mira. Aquí está tu a. Y aquí está tu a. Entonces, como puedes ver, lo que hicimos acá, a la hora de sacar la derivada, fue agarrar el a, que para nosotros vale 3, multiplicarlo por n, que n vale 2 en este caso, ¿verdad? O sea, aquí tendríamos que esto es n, y que esto es a, de acá. Doctor, yo tengo una pregunta. Ajá. Así como arriba, bueno, donde dice menos f de x, Acá. donde está blanco. Ajá, justo ahí usted sustituyó y puso menos 3x al cuadrado. Sí. En esa x también hay que sustituir el delta x. No, porque como ahí solamente Ah, ok. es f de x, donde tú haces la sustitución es en lo naranja, en el f de x más delta x. Bueno. Aquí solo agarras tu función tal cual como te la dieron, que en este caso es 3x al cuadrado. Es aquí en la naranja donde tú tienes que cambiar, donde aparezca la x, lo cambias por x más delta x. Entonces, como aquí es x cuadrado, 3x cuadrado, tú pones 3 por x más delta x al cuadrado. Es como que yo te dijera, mira, Majo, ¿cuánto vale f de 7? Entonces tú dirías, es 3 por 7 al cuadrado. Estás sustituyendo la x por el valor de 7, te queda 3 por 7 al cuadrado. Si yo te digo, ¿cuánto vale f de Majo? Sería 3 por Majo al cuadrado. O sea, lo puedo hacer, no hay problema. Sí, esa es la misma cosa, ¿sí? Y si me dicen, ¿cuánto vale f de x más delta x? Es 3 por x más delta x al cuadrado. ¿Sí? ¿Agarras la Ok, onda? sí. Sí, ya la entendí. Ok, Majo. Gracias. Va, pues. ¿Y Laurita le agarraste la onda? O no sé si ya saliste la duda, es que no sé cuál era la duda exactamente. Sí, ingeniero, solo no me había percatado en cómo había. Sí, ya. Le agarraste la onda. Va. Ok. ¿Alguien necesita copiar algo de acá? Paula. ¿Qué hacemos? ¿Borramos o no borramos? Borre, ingeniero. Borremos. Pues, vamos a borrar. Ok. Entonces, miren, pues, regresando aquí a esto, pues ya vimos, si vamos a derivar una suma, lo que tenemos que hacer es sumar término a derivar término a término y sumar. Eso sería todo. Pero como les digo, tengan mucho cuidado, porque esa regla de que la derivada de una suma es suma de derivadas, sucede como en el caso de límites, les decía que no siempre el límite de una suma era suma de límites, ¿no? Habíamos visto que dependía, que tenía que existir el límite, si no, no. Pero les vuelvo a repetir, para el caso de polinomios, los polinomios son muy buena onda, se portan muy bien, entonces ahí no hay problemas. Entonces, si agarramos esta regla para el caso de física, pues entonces es fácil. Pues, aquí está. Es física, es física, es fácil. Por ejemplo, en física ustedes tienen que y es igual a y inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de gt cuadrado.
para el caso de caída libre. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad, pues ya sé, esto va a ser la derivada de y respecto de t. Y ya ustedes en su cabeza ahorita ya pueden imaginarse las parábolas, las rectas tangentes, aquí, pues todo lo que hemos platicado. Entonces acá, como voy a derivar una suma, lo que tengo que hacer es derivar término a término. Claro, me puedo ir así, digamos, como siempre, ¿verdad? Cuando uno comienza a aprender estas cosas, se va así con mucho miedito, ¿no? Como cuando uno aprende a manejar el carro y va uno así con cuidadito, ¿verdad? Y después ya agarra el pobre carro como que es saber qué. Pues igual, acá podemos comenzar primero, si quieren, lo podemos hacer así despacito, pero en la práctica no lo hacemos así tan despacito. Pero digamos acá, tendríamos que derivar término a término. Entonces vengo, derivo respecto de t, mi y sub 0, que no tengo un valor numérico, pero ya sé que es una constante, más la derivada respecto del tiempo, le veo por t. Vamos a poner así, más la derivada respecto del tiempo, voy a poner así de esta manera, menos un medio de g t cuadrado. Entonces yo tengo aquí la derivada de una suma, suma de derivadas. Entonces ahora aquí ya me voy paso a paso. Como esto es una constante, yo ya sé, la derivada de una constante vale 0. Ya saben que esto sería una recta horizontal y la pendiente de la recta tangente sería 0, etcétera, etcétera. Aquí tengo VO por T, pero como VO es una constante, yo ya sé de la reglita que teníamos aquí hace un momentito, que cuando yo derivo respecto de X, A por X a la N, esto es A por N por X a la N menos 1. Entonces acá, el papel de A lo está jugando BO. A vale, en este caso BO. Entonces lo que tengo que hacer aquí es venir, copiar A. En este caso, este sería A sub 1. Estos subíndices que ustedes ven acá, A sub 0, A sub 1, A sub 2, no es nada del otro mundo, e incluso es algo mucho mejor que venir y yo ponerle aquí A, B, C. Eso sería muy complicado. Es más sencillo acá porque el subíndice que ustedes ven acá nos está indicando a qué potencia de X pertenece. Como aquí este está con la potencia X a la 0, con el término X a la 0 y X a la 0 vale 1. Este A sub 1 está con X a la 1, A sub 2 con X al cuadrado, A sub 3 con X al cubo y así, A sub N con X a la N. Entonces como está con la lineal, este sería mi término A sub 1. Aquí es como que yo dijera que A sub 0, que está con el término X a la 0 es Y sub 0, pero como es una constante, su derivada vale 0. Entonces aquí tendría A sub 1 que vale B sub 0 multiplicado por la derivada respecto de T. Entonces aquí pongo B sub 0 por la derivada de T respecto de T. Aquí tengo menos un medio de G. Como está con el término cuadrático, este va a ser mi A sub 2. Pero ya sé que lo que tengo que hacer es agarrar el A sub 2 y multiplicarlo por la derivada de T cuadrado. El A sub 2 es negativo, pues no hay problema, lo pongo acá, menos un medio de G por la derivada respecto de T al cuadrado. Repito, aquí lo estoy haciendo así muy despacio, en la práctica uno lo hace mucho más rápido, por supuesto. La derivada de T respecto de T vale 1, entonces aquí solamente me queda B. Aquí me queda menos un medio de G y la derivada de T cuadrado, pues ya sabemos que es 2T, se cancela el 2 con el 2 y arribamos a lo que ustedes ya conocen. BO es igual a B, perdón, es igual a BO menos G por T. Y si fuera un movimiento en X, pues la misma historia. Lo único que pasaría es que aquí sería más un medio de A. Entonces aquí, en vez de ser menos un medio de G, sería más un medio de A, que multiplicado por 2T, se va el 2 con el 2 y me queda BO más A por T. Lo mismo que ustedes tienen de física. ¿De acuerdo? Y ya ven, ya ahorita ya ustedes en su cabeza, ya pueden ustedes imaginarse las parábolas, las rectas, la recta acá, y cómo la recta, la parábola va dibujando rectas tangentes, y cómo la pendiente se está relacionada con el gráfico B contra T. Y eso es lo que, como digo, es lo que yo quiero que traten ustedes de hacer, que logren ustedes ver, que vean más allá de simplemente, sí, si yo derivo AX a la N, si bajo A, N, X a la N menos 1. Porque como les repito, eso se puede hacer muy fácil. Y claro, pues podríamos haber pasado 2 días ahí derivando y derivando como locos, pero esa parte claro, tenemos que hacer algunos ejercicios, pero la parte de estar derivando como locos les toca a ustedes también por aparte practicar y practicar, pero la parte de entender qué están haciendo, de ver toda la información que ustedes pueden sacar, la riqueza de información que pueden ustedes tener, si ustedes analizan esto un poquito más a fondo y si lo empiezan a ligar con cosas como física, eso les va a permitir que ustedes tengan una mejor comprensión de lo que están haciendo. Y eso es lo que a mí me interesa, más que se aprendan las puras reglas de derivación, porque luego eso de 2 cuentazos lo hubiéramos hecho y ya estaríamos ahorita en otro tema, pero se hubieran perdido ustedes de la oportunidad de ver tantas cosas, tanta riqueza que hay detrás de todo esto.
Entonces, como ven, derivar una suma es muy sencillo. Y entonces ahora, por ejemplo, ya en física, si ustedes en física les dicen, por ejemplo, hay una función de posición o hay una partícula que se mueve de acuerdo a, qué sé yo, a una ecuación de esta forma, t menos 3t cuadrado más 5t cubo, por ejemplo, y les dicen, ¿cuál será la velocidad de la partícula? Pues ya saben, es tan sencillo como venir y decir, bueno, ahora lo voy a hacer más rápido. Es un polinomio. Entonces, ya sé, la velocidad para comenzar es la derivada de x respecto de t. Y como es un polinomio, pues aquí se aplica que la derivada de una suma es suma de derivadas. Entonces me voy más rápido. La derivada de t, 1. El menos 3 ya se lo copio. La derivada de t cuadrado es 2t. Entonces el menos 3 por 2t me da menos 6t. La derivada de 5t cubo, el 5 lo voy a copiar. La derivada de t cubo es 3t cuadrado. El 3 por el 5 me da 15. 15t cuadrado. Y ahí está, de dos cuentazos ya tenemos cuánto vale la velocidad. ¿Me agarran la onda? Me dicen, chicos, si le agarran la onda ahí. Sí, Sí, le agarramos la agarramos, onda. Ok. Ahora, por supuesto, nada me impide que yo venga y derive esto también. O sea, no tengo por qué detenerme acá en la primera, en derivar esto nada más. Puedo venir y puedo derivar esto. ¿Ok? Yo puedo hablar de la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y en el caso de física, la derivada de la velocidad respecto del tiempo lo que representa es la aceleración. Claro, también, también podríamos hacer el análisis de lo que vamos a obtener geométricamente, pero eso sí lo vamos a posponer un poquito para más adelantito. ¿Qué pasa cuando vengo yo y junto, cuando yo tengo ahora tres gráficas? La de f, la de la primera derivada y la de la derivada de la derivada. ¿Ok? Eso lo vamos a dejar un poquito para más adelante. Ahorita vamos a hacer los cálculos nada más, pero para que ustedes empiecen a ver que se puede derivar y vamos a hablar ahorita de las derivadas de orden superior. Ahorita van a ver de qué se trata, porque se recuerdan que yo les decía, cuando colocamos una apóstrofe, una prima, nosotros decimos la primera derivada, pero es que precisamente uno puede hablar de la segunda derivada, de la tercera derivada, puede hablar de cualquier derivada que uno quiera. Entonces, por eso es que a esa le decimos la primera derivada, porque sí hay más derivadas. Entonces, agarremos como caballito de batalla la caída libre. Ustedes ya saben ahí que la aceleración es igual a menos g si consideramos positivo hacia arriba. Entonces, fíjense, ya vimos que la velocidad es VO menos GT. O sea, yo ya sé que la velocidad en caída libre es VO menos GT. Y ya sé que VO es una constante y que G es una constante. Entonces, pues si yo hubiera dicho, empecemos la clase, vamos a derivar esto, ¿ok? Pues no hay problema, o sea, puedo derivar esto, puedo calcular la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y ya sé, aquí tengo un polinomio, entonces ya sé que lo que tengo que derivar es término a término. Como este VO es una constante, como VO es una constante, ya sabemos, la derivada de una constante vale 0, esa ya no la pongo. Aquí tengo menos GT. En este caso, entonces, tendríamos esto. A ver, si quiere, pongamos así. Este sería mi A sub 0, y en este caso, A sub 1 sería menos G. Entonces, yo ya sé, la derivada de menos GT, copio el coeficiente A sub 1, que es menos G, y derivo T, y la derivada de T respecto de T vale 1. Entonces, deben de T es igual a menos G. ¿Y qué es esto? Pues es precisamente la aceleración. Si ustedes vienen y tienen una función de posición, ya sea X como función del tiempo, o tienen Y como una función del tiempo, cualquiera de las dos, cuando ustedes vienen y derivan, si ustedes derivan esto, les va a dar la velocidad. La velocidad va a ser dx en dt, tanto acá como acá. Y si ustedes vienen y derivan esa velocidad, entonces lo que van a tener va a ser la aceleración. La aceleración va a ser la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o igual acá, la aceleración va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo, no importa cómo le llamen ustedes a las coordenadas. Entonces ya tienen esto. Si tuviéramos el caso de movimiento con aceleración constante sobre el eje X, pues aquí hubiéramos tenido VO más A por T, y a la hora de derivar de B en DT me hubiera quedado A, la aceleración del objeto. Ahora bien, fíjense, ¿qué hicimos acá si lo vemos desde el punto de vista de la variable Y? Lo que hice acá al derivar la velocidad respecto del tiempo,
pues fue derivar la derivada de y respecto de t, porque yo sé que b es de y en dt, y si derivo la velocidad respecto del tiempo, si derivo esto respecto del tiempo acá, vamos a ponerlo por acá. Fíjense. Si yo vengo, el cálculo no sé por qué lo ando cargando acá, si no me va a servir. Si nosotros venimos y decimos, bueno, tengo y es igual a y inicial, más velocidad inicial por el tiempo, menos 1/2 de gt cuadrado, ya sé, si calculo la velocidad, pues esto me da bo menos gt. Ahora, si vengo yo y calculo, como hicimos hace un momentito, la derivada de la velocidad respecto del tiempo, lo que estoy haciendo es esto. Estoy tomando acá esta ecuación, la estoy derivando respecto del tiempo en ambos lados. Para que sea ecuación tengo que hacer la misma operación en ambos lados. ¿Pero qué es la velocidad? La velocidad es justamente de y en dt. Entonces que yo también puedo pensar que lo que estoy haciendo acá es venir y derivar respecto del tiempo. Y en vez de colocar v, puedo poner que lo que estoy haciendo es que estoy derivando la velocidad que es de y en dt. Entonces estoy calculando la derivada de la derivada. Eso va a ser ¿cómo se llama? Mi aceleración. O sea, yo calculo dv en dt. Esto es lo mismo que decir que estoy derivando respecto de tiempo, la derivada de y respecto de t. ¿Qué estoy haciendo? Estoy derivando por segunda vez estoy derivando y. Estoy derivando por primera vez la velocidad, pero estoy derivando por segunda vez la y. Entonces, en vez de escribir esto de esta manera, hay una forma más compacta de hacerlo, y es la siguiente. Estamos derivando y lo estamos haciendo 2 veces. ¿Se recuerdan que les decía que aquí tengan cuidado, que esto no es una fracción, ¿sí? Que no es una fracción. Entonces, aquí cuidado con lo que vamos a hacer ahorita. Aquí voy a poner que esto es d, voy a poner un 2, que no es potencia ni nada. Ahorita les digo que es. Pongo un 2, aquí pongo y, aquí escribo d, aquí una t y aquí este 2. Ese 2 lo que me está indicando es el orden de derivación. Esto indica el orden de derivación. O sea, cuántas derivadas estoy aplicando a la función y. Y vean, este 2 se coloca, arriba se coloca entre la d y la y. Y abajo se coloca acá, pero no es exponente. Tengan cuidado, no es un exponente. Entonces aquí me está diciendo que estoy calculando la segunda derivada. Puedo ponerlo así, si utilizo primas, yo puedo poner que esto es y coloco 2 primas. Entonces va a ser y prima. Entonces puedo ponerlo así o puedo ponerlo así. Tienen sus ventajas cada notación dependiendo del problema que estemos resolviendo. Pero por el momento ahorita nos interesa la notación. Entonces puedo ponerlo así. También podría poner f prima, por ejemplo. Entonces acá tengo que esta es la segunda derivada de y respecto de t. Entonces, por ejemplo, fíjense. Agarremos un polinomio así cualquiera. Y vamos a ir viendo cómo es que vamos a manejar esto. A ver. Vamos a poner esto acá. Ahorita no nos preocupemos por las interpretaciones físicas, solo veamos ahorita sí el algebrita. Ok, entonces comencemos, por ejemplo, con un polinomio, vámonos uno así. Y igual, digamos que fuera, qué sé yo, 2 más 3x menos 5x cuadrado más, que pongámosle 4x al cubo menos, ¿qué? Menos 6x a la cuarta. Va. Entonces vengo y calculo la primera derivada de y en dx. Ya sé. Tengo que derivar término a término. La derivada de 2 vale 0. La derivada de 3x, me olvido del 3, la derivada de x vale 1, 3 por 1, 3. Entonces aquí solamente me queda 3. La derivada de x al cuadrado es 2x. 2x por menos 5 me queda menos 10x. Venga, ya lo voy haciendo más rápido. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. 3 por 4, 12. 12x al cuadrado. La derivada de x cuarta, 4x cubo. 4 por menos 6, menos 24x al cubo. Allá tengo la primera derivada. Calculo la derivada de la derivada.
pero no es necesario que lo ponga derivada de la derivada, sino puedo ponerlo así, segunda derivada de y respecto de x. Uno puede decir así, la segunda derivada de y respecto de x, o la derivada de orden 2, pero normalmente uno dice la segunda derivada. Entonces vengo y derivo. Otra vez, como estoy calculando una derivada de una función, igual, la regla sigue siendo la misma. Derivo término a término. La derivada de 3 vale 0, la derivada de x vale 1, por menos 10 me queda menos 10. La derivada de x al cuadrado, 2x por 12, 24x. La derivada de x al cubo, 3x cuadrado. 3 por menos 24 nos da menos 72. Menos 72x al cuadrado. Y así puedo seguir. Yo puedo sacar aquí la tercera derivada de y respecto de x. Otra vez derivo. La derivada de menos 10, 0. La derivada de x, 1 por 24, 24. La derivada de x al cuadrado, 2x por menos 72. Me queda menos 144x. Puedo calcular y puedo seguir así. La cuarta derivada de y respecto de x. Entonces, la derivada de 24, 0, la derivada de menos 144x, pues va a ser menos 144. Y podría terminar ya con la quinta de Beethoven. Aquí sería la quinta derivada de y respecto de x, y la derivada de una constante, 0. Ahí tengo todas las derivadas que puedo sacar en este caso de esta función hasta llegar a 0. Pues por supuesto, podría sacar sexta, séptima derivada, pero todas esas siempre van a ser 0. Pero digamos acá, para hacer que esto llegue hasta 0, tendría que derivar en este caso 5 veces. ¿Ok? ¿Me agarran una onda cómo va? Sí, Ramsey. ¿Sí? Ahora fíjese en la notación, porque con lo de las primas cambia un poquito. Por ejemplo acá, pues esto sigue siendo y'. Esto de acá sigue siendo y pi'. Esto de acá, y tri'. De ahí en adelante, la costumbre es hacer esto. Ponen ustedes y entre paréntesis colocan con números romanos el orden de derivación. Entonces, por ejemplo, acá, así. Entonces, yo sé que esto es la cuarta derivada, pero así con parecida, porque si no empezamos a poner ahí un rayerío loco, se vuelve aquí la locura. Y entonces acá, esto va a ser y entre paréntesis, b, la b de, ¿cómo se llama? De números romanos. Y ahí está. Entonces, así lo vamos a colocar. Hasta tercera derivada con primas y de ahí en adelante con números romanos. Ahora, lo que pasa es de que ingeniería, pues, por ejemplo, como nosotros estamos trabajando siempre con aplicaciones de leyes de Newton y la aceleración, ahora ustedes pueden ver que es una segunda derivada. Normalmente nosotros nos quedamos por acá. Hay algunos casos, por ejemplo, digamos los que van para ingeniería civil, cuando estudian, por ejemplo, deformaciones de vigas y cosas así, donde sí aparecen algunas ecuaciones donde aparecen derivadas de cuarto orden, pero en muchos problemas, la gran mayoría, para nosotros llegan hasta segundo orden, los casos así más importantes. Por ejemplo, los químicos, cuando están estudiando velocidades de reacción, por ejemplo, o sea que ponen a reaccionar dos cosas se empiezan a medir a qué razón está cambiando la cantidad de soluto, de solvente, etcétera, etcétera. Aparecen ecuaciones de primer orden, ¿sí? Cuando nosotros estemos estudiando, por ejemplo, variaciones de la temperatura, también son ecuaciones así de primer orden. Lo que pasa es que ahí lo que varía con respecto al tiempo es la temperatura. Creo que algo habíamos platicado en alguna clase anterior. Y bueno, y así sucesivamente muchos fenómenos se pueden catalogar que cuando uno los está modelando, ya sea que incluyan o derivadas de primer orden o de segundo orden. Y como digo, pues hay algunos fenómenos con derivadas de orden superior que yo, por lo menos yo conozca, de ingeniería, pues, porque recuerden que soy físico, no conozco mucho de algunos temas particulares acá, pero en ingeniería sí, por ejemplo, sí he visto en deflexión de vigas de cuarto orden, ¿sí? Y de ahí pues la mayoría son así las que he visto en química o ¿cómo se llama? En estadística, por ejemplo, son derivadas que llegan hasta la primero o sin mucho segundo orden, en muchos casos, ¿de acuerdo? Vamos bien acá, muchachos. Sí, todo claro. Ahí vamos, sí, va. Entonces, tenemos que aprender ahora a derivar, por ejemplo, productos, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a derivar productos, porque yo podría tener, por ejemplo, dos polinomios que se estén multiplicando. Claro, una opción es venir y hacer el producto de los polinomios primero y luego aplicar la derivada de una suma.
pero en algunas ocasiones lo que están multiplicándose no necesariamente son polinomios, pueden ser otro tipo de funciones que no me va a llevar a polinomios, y entonces tengo que ver cómo aplicar, cómo vamos a hacer para calcular ese tipo de derivadas. Entonces, lo que vamos a hacer es de que voy a enunciar ahorita la regla de la derivada de un producto. Por el tiempo, yo digo que haremos tal vez un ejercicio así muy sencillito para que lo vean. Y ya la siguiente clase ya nos metemos de fondo a hacer más álgebra. Ahorita sí, nos vamos a tirar a mucha álgebra en cuanto a resolver en cuanto a aprender cómo se aplican las reglas de derivación, y luego, ya que más que ustedes ya estén familiarizados con esas reglas, vamos a resolver problemas aplicados donde ya haya que utilizar esas reglas. Y ahí otra vez nos va a servir muchísimo que tengan claro lo de la ecuación de la línea recta, cuando dos rectas son paralelas, cuando dos rectas son perpendiculares, todas esas ideas de mate 1 que nos van a servir. Pero ahorita sí tenemos que hacer una pequeña pausa y detenernos en la parte de aprender a derivar. Y ahorita por lo menos ya saben ustedes cómo derivar cosas de la forma ax a la n y cómo derivar sumas. Uno dice sumas, pero igual, sumas y restas, ¿verdad? Porque los coeficientes a sub 0, a sub 1, no necesariamente todos tienen que ser positivos, pueden ser negativos. Y como lo que tengo que hacer es simplemente copiar el coeficiente a y multiplicarlo por la derivada de x a la n, pues si como esa a puede ser negativa, entonces igual la fórmula aplica tanto para sumas como para restas, siempre que, como dijimos, las derivadas existan. Pero ya eso de que las derivadas existan o no, lo dejaremos también para más adelantito. Entonces, miren, pues, otra vez, aquí van a tener que creer por fe. La demostración igual está en el libro de texto, la pueden ver ahí. Pero resulta que supongamos que nosotros tenemos una función f de x, que es el resultado de multiplicar dos funciones, g de x y h de x, ¿ok? Ejemplos, yo podría tener, por ejemplo, una función f de x que fuera el resultado de multiplicar x al cuadrado más 3x menos 2, multiplicarlo por un polinomio, digamos, x cubo menos 7, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de ese tipo de funciones que estamos considerando. Entonces, si yo quiero derivar ese producto, f' de x, esto va a ser igual a, puedo agarrar g de x, sacarle su derivada, y multiplicarlo por h de x, y a esto sumarlo g de x por h' de x. Recuérdense que aquí la multiplicación y la suma son operaciones conmutativas, ¿ok? O sea que por supuesto acá me da lo mismo decir h de x por g' de x, lo mismo, la multiplicación es conmutativa, igual acá, o que yo puedo poner este término primero acá, o sea, primero poner que es g por h' de x, luego más g' por h de x, porque la suma también es conmutativa. Como ustedes lo quieran poner. El chiste es que ustedes lo que tienen que hacer es, de los dos factores, derivan uno, lo multiplican por el otro factor sin derivar, y luego le suman, ahora es al revés, el que no derivaron, lo derivan, y el que derivaron ahora no lo derivan, ¿sí? Y esta regla se aplica toda la vida, siempre la están aplicando, aún en los casos como por ejemplo fíjense cómo podemos ahora, así como pasaba con límites, se recuerdan que habían a veces diferentes formas para llegar para resolver algún problema de límites. Yo les decía eso al principio, puede hacerlo un poquito de bolas, porque ya no saben ni por dónde agarrar. Igual pasa acá. Supónganse, por ejemplo, ya nuestra vieja amiga f de x igual 3x al cuadrado. Esta función, esta f de x es de esta forma, donde yo puedo pensar acá que mi función g de x es una función constante. G de x vale 3. Y puedo pensar entonces que mi h de x es la función cuadrática, en este caso, x al cuadrado. Lo puedo pensar así. O sea que en vez de venir y decir, de aplicar la reglita, copio a y lo multiplico por la derivada de x a la n, podría yo venir y tratar de aplicar esta formulita acá. Voy a llegar a lo mismo. Pues yo diría acá, entonces, f' de x va a ser igual a la derivada de g de x. O sea que yo necesito aquí colocar g' de x. Como yo sé que g de x es igual a 3, g' de x, pues va a ser 0. Entonces aquí yo colocaría 0. Y esto lo tendría que multiplicar por h de x, ¿ok? Pero h de x es x al cuadrado, más, ahora tendría que agarrar g de x vale 3,
g de x es igual a 3. Uy, g de x es igual a 3. Ah, bueno, y aquí este es h de x, ¿verdad? Este es h de x. Entonces, aquí tendríamos que colocar 3 y multiplicarlo por la derivada de h. Entonces acá ya sé, h' de x, como h de x es igual a x al cuadrado, entonces h' de x va a ser 2x. Entonces acá multiplico por 2x. Y al hacer eso, pues esto vale 0, ¿verdad? Y esto me queda 3 por 2, que es 6. 6 por x. Entonces vean, yo puedo calcular esta derivada entonces de dos formas, ya sea aplicando la reglita que decía que si f de x es igual a por x a la n, la primera derivada va a ser entonces a por la derivada de x a la n, que es n por x a la n menos 1, que en realidad es la aplicación de esta formulita del producto, con la cosa de que mi g de x en este caso es una constante, entonces este término se me va a hacer 0. Entonces me queda que es g de x por h' de x, pero como g de x es una constante, entonces la reglita me dice que si tengo una constante por un x a la n, la derivada va a ser la constante por la derivada de x a la n, que es n por x a la n menos 1. Pero como digo, esta en realidad es aplicar esta formulita para este caso. Pero por supuesto uno, en vez de venir y hacer esto acá, pues uno dice, no, pues ¿para qué va a hacer esto? Pues mejor me voy a esta, es mucho más rápida, pero ya sé que la puedo pensar que viene de acá también. Y aunque nosotros se acuerdan cuando lo hicimos, por ejemplo, para el x al cuadrado, lo que hicimos fue agarrar directamente el f de x más delta x, que era 3 por x más delta x cuadrado, menos 3x cuadrado, y hacer todo el relajo. O sea, lo hicimos por definición, así, esa sería la otra forma. Por definición, por aplicación de esta reglita, o por aplicación de la regla del producto. ¿Ok? Entonces, yo que por el tiempo, para que lo hagamos despacio y como debe ser así, no corriendo, además porque la clase anterior lo saqué como 5 o 10 minutos tarde por lo de la internet. Vamos a hacer para la siguiente clase, ya vamos a hacer derivadas de productos y vamos a ver cómo se van a derivar en este caso los cocientes. Las derivadas de los productos generalmente no hay problema. La derivada de los cocientes es lo que al principio la formulita a veces les da un poquito de confusión al usarla, pero es sencilla, solamente es cuestión de aprenderse bien la formulita y realmente es un poquito larga, pero no, tampoco es así una cosa imposible, ¿verdad? Se puede. Y entonces ya cuando tengamos esas dos reglas, junto con la que hemos visto ahorita, ya nos vamos a empezar a meter a resolver, como les digo, problemas geométricos, por el momento geométricos, nada más. Entonces ahí, pues necesitamos las ideas de Mate 1. Bueno, niños y niñas, yo digo que vamos a recreo. Ya faltan, ¿qué? 3 minutos para el recreo. Entonces salgamos así con toda la paz del mundo pues no sé a dónde, pero salgan al comedor aunque sea. ¿Sí? Entonces, muchachos, con Diego tenemos que platicar, ¿verdad? Entonces vamos a despedir a toda la banda y nos vemos el próximo lunes. Vamos a empezar ahora de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, feliz fin de semana a doña Yorlín, a don Walter, a Víctor también, a Sergio, a Rosa, a Rodri Ochoa, a Rodri Gutiérrez, nos quedamos, Pedro de la Roca, a Marre, a María Paula, Majo Prima, se va, Majo Espinosa también, Majo López también, todas las Majos se van, Luis Urrutia, Luis González, a Lester, a Laurita, a José, a Javier, sin apellido, Hugo Cáceres, al Faber Castell, a Estuardo, a Edgar, Diego Tobar, Diego Lazo, Diego González, también se van todos los Diegos, Ceci y Daniela. Ok, gracias, José Escobar, cuídense mucho muchachos, cuídense un montón y ya saben, hay que tomar precaución con esto del COVID, ok. Entonces voy a parar acá la grabación y ahorita vemos qué onda con el Rodri.